Bueno, ¿qué tal? Ya después de una semana de intercambios en el foro, a una semana de la clase sincrónica que hemos tenido online, vía Zoom, vía Google Meet, todas estas aplicaciones y tecnologías a las cuales eh, prácticamente hemos llegado a acostumbrarnos, a naturalizar. Pero bueno, tecnología educativa al fin, eh, luego de una semana de haber tenido estos intercambios, les propongo dos videos. Este primer video, en el cual voy a tratar de abordar con un poquito más de profundidad los textos de Daniel Feldman y de Laura Basabe y Estela Cols, que tienen que ver con el concepto de enseñanza. Y por otro lado, me gustaría abordar, aunque sea en principio, el texto de Fenstermacher y Soltis, que es el otro que compone la unidad 1, en donde trabajamos el concepto de enseñanza. Y después les propongo en un segundo video que trabajemos los textos o las teorías. Quizás los textos nos servirán de guía, pero en principio las teorías que se desarrollaron en base al aporte de Vygotsky, el autor ruso de principios del siglo pasado. En principio tenemos un texto de un autor que se llama Daniels, que retoma y explica algunos conceptos de Vygotsky relacionados con el cognitivismo. Y después tenemos un artículo académico escrito por Laura Basabe, en el que habla de la obra de Brunner, y Brunner desarrolló toda su teoría en base al aporte de Vygotsky. Así que trataremos de hablar de estas dos cuestiones. En principio, comencemos con la obra de el primer capítulo de Daniel Feldman, que habla sobre la enseñanza. Se titula La enseñanza, y este capítulo lo que trataremos de prestar atención, de atender, es cómo el concepto, la enseñanza, de dónde surge, cuáles son sus inicios, sus orígenes, y qué ha ido sucediendo con la enseñanza a partir de que se constituyan sistemas educativos y se estructure en una propuesta educativa que tiene como centro la escuela, y tiene como actores principales, digamos, a los docentes y a los estudiantes. Cómo se constituyen también estos dos roles. Bueno, en principio veremos que en el texto de Daniel Feldman se menciona a Comenius, del cual ya hemos estado dialogando en el foro. Ya hemos visto hemos visto un pequeño documental que contextualiza un poquito a Comenius. Comenius, de alguna manera, quizás quienes hayan hecho pedagogía lo hayan escuchado hablar de él, porque ya no vivió en el siglo XVII, a mediados del siglo XVII. Este buen hombre ha tenido una obra bastante extensa y ha sido reconocido en su época, aunque su época y el contexto en el que vivió fue un contexto complicado, de guerras, en el cual él formó parte, digamos, del bando perseguido, ¿no? Y en parte la propuesta que hace con respecto
a construir un artificio universal para que todas las personas puedan acceder al conocimiento. Lo desarrolló en función de resolver un problema social que tenía que ver con eso, quizás pensando en que algunos enfrentamientos que había entre diferentes sectores causaban demasiado sufrimiento y tenían posibilidad de ser resueltos en otro ámbito que no sea el bélico, el de la persecución, etc. Comenio fue a la vez reconocido y a la vez incomprendido en algunos aspectos. Su obra es una propuesta educativa que también es vista como un posicionamiento político, digamos, ¿no? Y esto, bueno, resulta interesante mencionarlo porque una de las cuestiones que vamos a tratar de abordar en la didáctica es que la enseñanza, como dicen Laura Basavi y Estela Coles, constituyen una acción intencional. O sea, esto significa al menos dos cosas. Una es que para que nosotros, o sea, en el momento en que nosotros nos proponemos a enseñar algo, lo estamos haciendo con cierta premeditación, o sea, estamos planificando, en principio, qué vamos a enseñar, cómo lo vamos a hacer. O sea, por más que haya docentes que improvisan un poco más o tienden a atender más el contexto del aula o el contexto de las necesidades, siempre hay algo planificado, algo por detrás. O sea, en principio, alguna idea de qué vamos a hacer en el aula, qué vamos a enseñar, para qué estamos ahí, ¿sí? Que además es lo que espera el público, digamos, ¿no? Las personas que ocupan el rol de estudiantes se acercan a determinada cursada esperando que haya determinado contenido de determinada manera. Así que esto, más allá de que haya más o menos planificación previa, siempre hay algo de premeditación, ¿no? Eso tiene que ver, por un lado, que la enseñanza sea una acción intencional, y por otro lado, que cuando nosotros hacemos la selección del contenido, cuando decidimos qué vamos a dar, siempre lo hacemos desde determinado lugar, ¿no? Nosotros, tanto por nuestra experiencia como seres humanos, como seres sociales, seres culturales, seres políticos, tomamos nuestras decisiones desde determinado posicionamiento, y eso es ineludible, y además lo hacemos en función de un marco institucional, un marco curricular determinado, ¿no? O sea, nosotros en el aula, si bien los docentes tienen un grado de libertad determinado, por otro lado tienen un grado de restricción determinado, y esa restricción nos la impone el sistema al cual nosotros pertenecemos. O sea que hay en la acción intencional, en la idea de acción intencional, cuando vamos avanzando aún más con respecto a la acción docente, encontramos esto, ¿no? Que tenemos un contexto determinado, que tenemos una premeditación determinada, que tenemos determinada libertad y determinada restricción. Todo el conjunto de estas cuestiones hace que nosotros también nos establezcamos de determinado lugar, ¿sí? Bueno, y Comenio, en la obra de Comenio, refleja esto. Él, atendiendo a una problemática de su época, una problemática social, enemistado con determinado sector del poder, de quienes ejercían el poder hegemónico, que desarrollaban persecuciones con respecto a algunos grupos, por ejemplo religiosos, al cual Comenio pertenecía, desarrolló su obra también en función de este contexto. Entonces, su obra también da cuenta de esta cuestión.
Y una característica interesante que me parece que en el documental está mencionado, pero no está tan claro en el texto de Daniel Feldman, es que cuando Comenius desarrolló este artificio universal o ideal pansófico, como también podemos llamarlo, cuando hablamos de que todos tienen que recibir, todo tiene que enseñar a todos, todo tiene que ser enseñado a todos, eh, estamos hablando de un todos mucho más amplio del que algunos podríamos creer, ¿no? Por la época en la cual Comenio escribió la obra. Porque, por ejemplo, en su obra él explícitamente incluía a las mujeres, prácticamente en pie de igualdad con respecto a los varones, tampoco distinguía con respecto a las clases sociales, ¿sí? Algo que quizás la sociedad más contemporánea, ¿no? Lo que tenemos más cercano en el tiempo, sí ha hecho distinciones constantemente, y por ahí a eso es a lo que Daniel Feldman se refiere con restricciones, porque el sistema educativo, como menciona Daniel Feldman, se constituye, así como lo refleja la obra de Comenio, se constituye en función de resolver un problema social. Y uno de los problemas sociales, por ejemplo, que tuvo que resolver los estados modernos, la constitución de los estados modernos, que a su vez constituyeron sistemas educativos, lo hicieron en función de resolver un problema. Uno de los problemas que más se tuvieron que resolver, por ejemplo, en la sociedad argentina, en sus orígenes, el Estado argentino tuvo que desarrollar un sistema educativo en el cual se formaran personas que obtuvieran habilidades útiles para esa sociedad. O sea, más que nada, construir un sujeto productivo, ¿no? Para la sociedad, ¿no? Que pudiera ser competente, por ejemplo, para las industrias nacientes en la época del origen del Estado argentino. Y por supuesto que no fue la única de los proyectos que se barajaban en esa época en Argentina, pero fue el hegemónico, fue el que impulsó el Estado. Entonces, volviendo a Comenio y volviendo a Feldman, entendemos que Comenio desarrolló un artificio universal con tal grado de alcance que aún hoy en día sigue vigente, ¿no? Y además Comenio desarrolló un cierto grado de ideas que tenían que ver, por un lado, con un método a desarrollar que se vio expresado en un manual de trabajo con imágenes y ejercicios, y además con una programación de la propuesta educativa, ¿sí? Entonces, aquí tenemos los orígenes de la didáctica que coinciden con los orígenes de la pedagogía. Después la didáctica y la pedagogía se constituyeron en campos de estudio diferentes, pero comparten un montón de cuestiones, algunos elementos, algunas cuestiones como sus orígenes. Después el texto de Daniel Feldman habla sobre la actividad educativa, sobre la enseñanza como actividad, y acá es donde está esta frase que yo les comentaba la clase pasada, que tiene que ver con que la enseñanza se constituye como un concepto, como un objeto de estudio que es primordial para la didáctica, y que se va construyendo a lo largo de la historia de la didáctica a través de los aportes de diferentes corrientes, de diferentes disciplinas, ¿sí? Fueron dando giros o atravesando algunas revoluciones, como la revolución paidocéntrica, que tiene que ver con poner el foco en el sujeto, que dieron lugar, por ejemplo, a movimientos como
la escuela nueva, etc. Estos movimientos, estas revoluciones, estas corrientes de pensamiento que influyeron en el pensamiento educativo, por ejemplo, hoy en día dan lugar a que la educación pose muy fuertemente su mirada en el sujeto que aprende, ¿sí? Aunque la enseñanza es este concepto que estudia lo que se realiza desde el rol del docente, ¿sí? O sea, el accionar docente es básicamente la enseñanza. Está muy bien trabajado en el texto de Basabe y Coles, cuando hablamos de intento de la enseñanza, este aspecto que mencionan estas autoras, porque cuando nosotros hablamos de intento, estamos abarcando el concepto de enseñanza de varias maneras diferentes. En principio, estamos diferenciando la enseñanza del aprendizaje. Estamos hablando de que entre enseñanza y aprendizaje hay una relación que no es causal, ¿sí? Es una relación que une a dos procesos que van por carriles separados, ¿sí? En el texto van a ver que dice que hay una relación ontológica entre estos dos procesos. Esto tiene que ver básicamente con que no hay una linealidad. Y además no hay una linealidad con respecto a que si sucede una cosa necesariamente tenga que suceder la otra. Y esta dependencia ontológica entre el concepto de enseñanza con respecto al concepto de aprendizaje, tiene que ver con esta evolución del pensamiento educativo que menciona Daniel Feldman en su texto. Porque hubieron corrientes psicológicas que tuvieron en mente, trabajaron a partir de una idea de causalidad entre enseñanza y aprendizaje, o prácticamente no había distinción entre una y otra, ¿sí? Uno de los ejemplos que vamos a mencionar, que ya mencionamos en la clase pasada y vamos a seguir mencionando, básicamente por su peso durante la historia, su hegemonía a lo largo de un tiempo bastante largo en la historia de la didáctica, su influencia en el pensamiento educativo, es el conductismo. El conductismo, cuando pensaba que el aprendizaje solamente era visible a partir de un cambio de conducta y que la mente es donde sucede el aprendizaje, es una caja negra, entonces negaba, digamos, la acción que podía producir el sujeto que aprende, ¿no? El que ejerce el rol del estudiante. Directamente sí, lo negaba o lo dejaba en una posición pasiva. En cambio, corrientes de pensamiento como el cognitivismo, que después también el constructivismo de Piaget, que dieron lugar a pensamientos como el paidocentrismo, y otras corrientes de pensamiento, fueron muchas en una época, en los 60, había como un gran auge de pensamientos en base a este lugar nuevo que se le daba al sujeto que aprende como un sujeto activo y no como un sujeto pasivo. Esto generó básicamente una especie de revolución en el pensamiento educativo, ¿no? Entonces, a raíz de eso es porque surge esta distinción. O sea, no solo no se niega la acción que puede producir el sujeto que aprende, sino que además se distingue entre el proceso de enseñanza con respecto al proceso de aprendizaje. O sea, son dos procesos diferentes que van por dos caminos diferentes. Y como les decía la clase pasada también, esto es importante tenerlo en cuenta, básicamente para decir, bueno, los objetivos que se propone alguien que enseña, ¿sí? Lo que hacemos nosotros cuando planificamos una clase,
pretendemos de nuestros estudiantes que logren determinadas metas, tenemos que buscar hacer los esfuerzos, eficientizar, digamos, nuestros esfuerzos para que los objetivos se logren, ¿no? Y los objetivos los tienen que lograr la otra persona. Por eso también acá en el texto de Basabe y Coles van a ver el concepto de estudiantar. Porque de alguna manera, cuando nosotros le damos entidad al sujeto que aprende, también le estamos dando esa posibilidad de que pueda existir o no, ¿no? Este fenómeno que mencionan Laura Basabe y Stella Coles, el fenómeno del aprendizaje. Quizás lo que podemos decir es que el aprendizaje siempre sucede, o sea, todos los sujetos aprendemos todo el tiempo. Lo que pasa es que la enseñanza busca canalizar de alguna manera esa energía de aprendizaje en objetivos, y puede que no lo logre de esa manera, ¿no? Puede que nosotros enseñemos algo y quizás no nos estemos enterando y estemos logrando los objetivos o no, o por ahí esos objetivos se logren mucho más adelante en el tiempo. Y esto tiene que ver con que el aprendizaje también, según el sujeto que tenemos enfrente, tiene sus ritmos, tiene sus búsquedas, tiene sus recursos en determinado momento, que no son los que nosotros quizás esperamos. Entonces, el esfuerzo pedagógico, el esfuerzo de la enseñanza tiene que dirigirse hacia el momento o la situación con mayor certeza que podamos, ¿no? Entonces, por eso es necesario que estudiemos didáctica y que conozcamos cómo se desarrolla también el proceso de aprendizaje para que ese esfuerzo didáctico, a través de ese esfuerzo didáctico logremos nuestros objetivos. Y en cierta medida, de alguna manera, acá también encontramos el fundamento del porqué de la influencia del cognitivismo en este sentido, que vamos a desarrollar en el segundo video. Pero para finalizar un poquito con respecto a Daniel Feldman, me gustaría mencionar la última partecita en la cual de alguna manera justifica este aprendizaje didáctico para la enseñanza, en el sentido de que suelen existir al menos dos mitos entre los cuales encontramos, por ejemplo, el mito de que no hace falta una disciplina que se dedique a la enseñanza, porque los contenidos de las especialidades ya tienen de por sí ese elemento que permite su aprendizaje o su enseñanza, ¿no? Y bueno, Daniel Feldman con respecto a esto va a decir que una de las cuestiones que estudia la didáctica tiene que ver con los códigos, la especialidad del docente de encontrar esos códigos con el cual se maneja la persona que está aprendiendo, el aprendiz, que no es exactamente el código que se maneja en la especialidad, ¿no? O sea, hay algunas palabras y algunos conceptos que son necesarios de ser explicados en palabras y frases más amigables para que las personas que están aprendiendo, que están iniciándose en ese ámbito, en ese área, puedan comprender ese código específico. Y por otro lado, tenemos esta idea de que las personas que enseñan tienen que tener determinadas características como el carisma, ¿sí? Y que esas cuestiones no se aprenden, por supuesto. Esto se entendería a través de estos mitos o estos sentidos comunes que existen con respecto a la docencia. Y en realidad, bueno, está
comprobado que la docencia es algo que se aprende, es algo que se puede aprender, como quizás hasta me atrevería a decir cualquier otro contenido, cualquier otra habilidad. Pueden haber algunas virtudes que nos favorezcan y nos beneficien a la hora de enseñar o que nos faciliten la tarea de enseñanza, pero bueno, no necesariamente. Las cuestiones que tienen que ver con lo que estudia la didáctica, con lo que descifra la didáctica, yendo al campo, viendo la práctica de enseñanza y sacando reflexiones, sacando conclusiones, desarrollando teoría en función a esto, es como se desarrolla este conocimiento técnico que aporta a la enseñanza, a la actividad docente. Sí, bueno, algunos adelantos recién les acabo de hacer con respecto al texto de Laura Basavi y Estela Cols, pero quizás me interesa hacer esta conexión, esta otra conexión con el texto de Daniel Feldman y el texto de Laura Basavi y Estela Cols, que en el texto de Daniel Feldman se menciona esta cuestión de que la enseñanza es básicamente aquello que en determinado momento lo que sabía una persona la pasan a saber dos. ¿Sí? Esta definición básica, este primer paso que damos para comprender enseñanza, es de alguna manera una definición similar a la que dan Laura Basavi y Estela Cols en su texto, cuando hablan de esta tríada que conforma la enseñanza. O sea, la enseñanza básicamente está conformado por 3 puntos básicos que tiene que ver con el lugar que ocupa el docente, el lugar que ocupa el estudiante y el contenido que está en juego ahí. Sí, más o menos son 3 elementos que se conforman como en pie de igualdad. Por supuesto que el docente y el estudiante son personas con autonomía y el contenido de alguna manera también, porque es el producto de las personas, ¿no? El contenido es producto de las personas y además, como iremos viendo, esta tríada o estas definiciones básicas no son suficientes para definir a la enseñanza, porque si nosotros vamos avanzando en las interrelaciones que hay entre todos los elementos, veremos que hay grandes complejidades, ¿no? Y ya hemos adelantado algunas. Por ejemplo, ¿qué sucede entre el docente, la persona que conoce esta habilidad, que ya tiene determinada experiencia y está en posibilidades de enseñarlo o transmitirlo al contenido, ¿no? ¿Cuál es la relación entre esta persona y el contenido? ¿Cómo esta persona hace la selección de contenido? ¿Por qué? ¿En función de qué? Y además está ahí... flotando también el cómo, o sea, cómo ahí, si ven ustedes en la tríada, no están explícitas esta pregunta, tenemos que indagar mucho y fijarnos en casos concretos para comprender, para husmear sobre estas preguntas. Por ejemplo, el cómo hacemos para enseñar, ¿sí? Bueno, Comenio desarrolló un método dando una respuesta al cómo, ¿sí? Con respecto a lo que dice Comenio, también nos preguntamos ¿qué enseñamos? Comenio decía todo, pero bueno, por supuesto, cuando nosotros ya nos ponemos a pensar en un sistema educativo, ya nos encontramos con ciertas restricciones, ¿no? Entonces, ese todo, ¿cómo lo podemos interpretar, ¿no? Quizás la manera que yo encontré para interpretarlo de la manera más abarcativa posible es que si hablamos de este todo como sistema y hablamos de este todo en una sociedad, podemos hablar que el sistema desarrolle las estructuras necesarias para que todos los conocimientos estén al alcance de todas las personas, ¿no? Pero no necesariamente todas las personas tienen que saber todo. O sea, por algo vivimos en sociedad, por algo
distribuimos nuestros esfuerzos, por algo repartimos tareas, ¿no? La sociedad básicamente significa que algunas personas se dediquen a determinadas cuestiones y otras a otras, y no todos hagamos lo mismo, porque si todos hacemos lo mismo, hay cosas que no se terminan haciendo. Y por supuesto, ninguna persona puede hacer todo. Entonces, si pensamos en ese todo, quizás tenga que estar relacionado necesariamente con un sistema que provea todo el conocimiento que tiene el ser humano, todas las habilidades que tiene el ser humano, para que las personas que se vayan a dedicar a determinada área del conocimiento las puedan acceder. Y por otro lado también está la cuestión de que quizás en determinado contexto y determinada sociedad hay conocimientos que no son considerados válidos, no son considerados útiles, entonces esos saberes no están sistematizados, ¿no? Están estructurados, entonces no forman parte del sistema, ¿no? Y ahí ya tenemos una selección del contenido que empieza a generar digamos, una serie de filtros en la selección de ese todo. O sea, ese todo se va desgranando y bueno, la pregunta que queda por hacerse es si Comenio se refería al todo después de haberse desarrollado todo el filtro, o sea, todo el conocimiento que la sociedad considera válida o útil, o al todo de todo más universal como artificio. Y bueno, y después está el todos, que quizás el todos es más abarcable porque hay un número finito de personas, y está bueno que Comenio haya representado quizás ese todos, en lo que puede ser abarcado por sociedad, ¿no? Personas, niños, niñas, mujeres, varones, de todas las edades quizás. Y bueno, y cuando nosotros nos preguntamos, nos hacemos estas preguntas que exceden a la tríada, que exceden a estas definiciones básicas que también menciona Daniel Feldman, bueno, nos topamos con textos como el de Festermacher y Soltis. Y aquí tenemos a nuestros amigos Festermacher y Soltis que desarrollan una formulita que da un paso más, y aparte esa fórmula está acompañada de un desarrollo que tiene que ver con ir a ver qué sucede en el aula en donde se produce el acto de la enseñanza, ¿no? Donde se hace concreto el concepto. Así que, bueno, por ahora paramos, vamos al siguiente video donde vamos a hablar un poquito de estos dos buenos amigos, Festermacher y Soltis. Que Festermacher también quiere decir el que hace las ventanas en alemán. Las personas que saben alemán sabrán de lo que me refiero. Bueno, no estoy tan seguro, pero bueno, Festermacher y Soltis. Ahora nos vemos.